Bueno, mi nombre es Gabriel Macei, excombatiente de Malvinas, clase 1963. Fui incorporado en el mes de febrero, me tocó hacer el servicio militar en Sarmiento, Chubut, a más de 2000 kilómetros de Marcos Juárez. Y bueno, estuvimos unos días en el campo de instrucción, haciendo lo que hace todo quien hacía el servicio militar, mucho salto de rana, cuerpo a tierra y muy poco de pruebas con armamentos. Y una noche a fines de marzo ya teníamos unos bolsones preparados y nos levantaron, estábamos durmiendo, nos levantaron, ya era de madrugada y sin decirnos nada nos subieron a unos camiones. De ahí viajamos unas 3 horas en camión, creo que eran 11, 12 camiones, y llegamos a un aeropuerto. Por deducción, el más cercano era Comodoro Rivadavia, así que imaginábamos que estábamos ahí. Nos dieron un mate cocido con un sándwich de queso y dulce de batata. Nos subieron a un avión sin asientos, íbamos sentados en el piso y volamos no sé cuántas horas. Llegamos a otro lugar, muchos creíamos que estábamos llegando a Córdoba y nos íbamos de baja, porque a quienes nos habían subido en el avión éramos los que mejor desempeño habíamos tenido en el campo de instrucción. Y bueno, ahí ni supimos a dónde estábamos, nos subieron a unas camionetas que estaban todas tapadas con lonas, nos llevaron a otro lugar y ahí sí estábamos en un puerto. O sea que no teníamos ni la más remota idea de dónde estábamos. Nos subieron a un barco y me entero dónde estábamos porque justo en el barco que a mí me tocó, que era el Cabo San Antonio, había un periodista del diario La Nación, que según él me dijo era el único periodista que iba a esto y tampoco tenía claro conocimiento de dónde íbamos, pero él fue el que me dijo que estábamos en Bahía Blanca, que íbamos a ir a las Georgias y Sandwich del Sur, lo cual no tenía muy poca idea de dónde estaban, porque lo había visto en la escuela primaria, en la secundaria no nos habían dicho nada de eso, de las Malvinas ni todo eso, así que remotamente me acordaba de dónde estaban, y me dijo, el viaje va a ser tremendo, el barco es chico, se va a mover un montón. Y tenía razón nomás el hombre cuando agarramos mar abierto, que fueron 4 días y medio hasta llegar a Malvinas. Fueron 4 días y medio, el 90% de los soldados vomitando y ya no comiendo el último tiempo. Fue tremendo. Bueno, ahí nos iban haciendo un poco de ejercicios en el barco, sin saber a dónde íbamos de palabra oficial. Alertas rojas, bueno, todo tipo de cosas, de entrenamiento, entre comillas. Eran 5 barcos que íbamos juntos, separaron los barcos y ahí sí habló el comandante y nos dijo que nosotros íbamos a ser los encargados de reconquistar las Islas Malvinas y nos dieron las famosas chapitas identificatorias, que yo las arranqué y las tiré y me dije para mí mismo que yo iba a volver. Primero nos habían destinado a donde fue la única resistencia en Malvinas el 2 de abril, que era la casa del gobernador. Ya inclusive nos habían dado el plan de cómo a dónde íbamos a desembarcar, qué teníamos que hacer cada uno. Después nos cambiaron sobre la marcha y nos destinaron al aeropuerto. Y ahí también nos explicaron lo que teníamos que hacer, que la pista sabían que estaba toda obstruida con maquinarias. Y bueno, desembarcamos con BAOS, se llaman, que son vehículos anfibios terrestres. Íbamos 28 en cada uno de ellos. Y bueno, en el aeropuerto no hubo resistencia. Nosotros fuimos de los primeros que desembarcamos porque una vez que estábamos ya en el aeropuerto empezamos a sentir bombardeos y empezamos a ver humo en lo que era el centro de Puerto Stanley o Puerto Argentino, que estaba distante más o menos como el aeroclub nuestro, a unos 5 kilómetros, y sentimos por mucho tiempo balas y veíamos humo.
Bueno, en el aeropuerto no hubo resistencia, limpiamos la pista y enseguida empezaron a llegar aviones nuestros con toda la tropa. Ahí fue nada más que eso y después a la tardecita nos llevaron caminando al pueblo y ahí nos tocó la primera noche, que después fueron por más, pero la primera noche, que era la peor, dormir en lo que era el regimiento que tenían los ingleses en Puerto Argentino. Y bueno, estábamos haciendo guardia. Previo nos habían dicho que había 9 ingleses sueltos, que se habían escapado. Era nuestra primera guardia en Malvinas, con 9 ingleses sueltos, directamente estábamos haciendo la guardia temblando. Y se veía bien, como una noche normal acá, y de repente bajó una bruma, que era una neblina, que después nos acostumbramos en Malvinas porque era todos los días así, y no se veía ni a medio metro. Así que, bueno, era cuestión de rezar y terminaba un rosario y arrancaba el otro, y esperar que pasen las 2 horas para que termine la guardia. Y bueno, la noche del 30 de abril, que sonó la alarma, nos juntó el teniente primero Esteban, que era el jefe nuestro, porque Zaineldin había quedado en Puerto Argentino, y nos dijo: soldado, esto no es un entrenamiento, atacaron los ingleses Puerto Argentino a las 4:30 de la mañana, se prevé que el segundo ataque va a ser acá, así que bueno, ahora el encargado de cada uno de ustedes, el nuestro era el subteniente Reyes, les va a decir lo que tienen que hacer. Nos pusieron en la barranca del mar, separados más o menos cada 30 metros, de a 2 soldados. Así que ahí estuvimos del 16 al 21, el 21 de la noche comenzó lo que fue el desembarco inglés. Una parte adelantada nuestra, que se había, dicho sea de paso, con el subteniente Reyes, el sargento Col, que el cabo Godoy me acuerdo que estaba, y después soldados, que eran 12 si mal no recuerdo, estuvieron en combate y bueno, nosotros no teníamos conocimiento de nada porque se perdió contacto con ellos. A la mañana me tocó hacer guardia y cuando subo a la montaña que tenía que ir, se empezaba a ir la bruma de la neblina que hay todos los días en Malvinas, y vi un barco inmenso blanco y alrededor unos barcos grises que iban pasando y los perdí en la montaña. Entonces bajo y le digo a un cabo lo que había visto, sube el cabo conmigo, me dice: voy a buscar al teniente primero, y ahí sube el teniente primero Esteban, y bueno, ve que eran los barcos ingleses y que estaban bien cerquita, ya estaban para iniciar el desembarco. Entonces me dijo que me quede ahí y que cuando pisaran tierra que baje, que él iba a estar formando 2 columnas para disparar directamente. No podíamos nosotros, yo llegué a contar 30 y pico de barcos y nosotros éramos 36. Nos habían dado por muertos a nosotros y llegamos a un pueblo que nos dijeron que se llamaba Douglas. Cuando llegamos a Douglas no había ningún kelper, había un jeep y fueron 2 superiores nuestros, bueno, lo agarraron no sé cómo se fueron orientando, si tenían con qué o por instinto, y llegaron a Puerto Argentino. Y ahí al otro día nos vinieron a buscar en helicópteros, con 2 o 3 helicópteros, nos llevaron a Puerto Argentino y bueno, ahí para mí ya había terminado la guerra. Nos dieron ropa nueva, nos bañamos después de 28 días, nos dieron de comer bien, estuvimos 2 días en Puerto Argentino, que simplemente nos hacían notas, Casanseu me acuerdo, nos hacían notas para la televisión, no más que eso, no hicimos nada, descanso nada más, y nos destinaron de nuevo a Ganso Verde. Y ahí cuando llegamos, había habido un combate hace un ratito, que ahí fue donde mataron al teniente Esteves, al sargento García y a José Luis Allende de Leones.
Y bueno, nosotros nos quedamos en Ganso Verde. Hubo, en mi caso, tiros, pero a la distancia, no me tocó nunca un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, nunca. Y a la tardecita hubo un cese de fuego y los ingleses con sus helicópteros iban recogiendo los heridos, ya sean argentinos o ingleses, y ahí agarraron la radio del teniente Esteves, se comunicaron. Nosotros habíamos quedado bajo las órdenes de un teniente coronel de un regimiento de Corrientes, que no me acuerdo el nombre. Se comunicaron y dijeron que si no nos rendíamos, hundían el pueblo. Sabían que estaban los kelpers en el pueblo y todo, y no les importaba. Y bueno, a la mañana, por suerte para nosotros, el jefe nuestro decretó nuestra rendición.